No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común. Buenas noches. Hoy tenemos a Paco Medina, artista mexicano, dibujante mexicano, muy conocido sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Paco, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ricardo. Mucho gusto. Dibujante. Ahora, un dibujante puede ayudar a un arquitecto, ¿no?, a hacer un paisaje, una casa. Un dibujante puede hacer diseños, ¿no?, para una marca y hacer publicidad. Pero tú te has metido donde todo dibujante que tenga un buen sueño puede realizarlo. Y es justamente el dibujo de los superhéroes que nos fundaron, digamos, casi como niños. Supongo que no tienes memoria de la primera vez que viste a Superman, pero sí de la primera vez que lo dibujaste, ¿no? Sí, de la primera vez que dibujaste a los Avengers. Te ruego que nos cuentes un poco cómo ocurrió que de pronto el dibujante entró por esa vereda del cómic y de la historieta. Sí, mira, Ricardo, yo empecé de alguna manera más inspirado por la pintura. Desde niño mi padre me inspiró porque él, siendo carpintero de oficio, él había estudiado en la infancia en San Carlos. Entonces, me inspiró mucho hacia la pintura. Yo solía ir mucho a el Museo Nacional de Arte, y cuando se inauguró en aquel momento el nuevo museo de José Luis Cuevas, iba a revisar cada semana, ¿no?, la obra de todos los artistas mexicanos que me movían, me inspiraban. Y créeme que de ahí empezó ese gusto por, digamos, ese gusto, como lo mencionabas, del arte, ¿no?, y el artista. Y más bien fue ya estando en la preparatoria, cuando muchos amigos míos que tenían esa inquietud por el cómic, pues nos empezaban a mostrar así a la bola de compañeros los cómics que venían de Estados Unidos, porque ya se importaban muchas cosas acá de aquella época de los 90, donde había un boom muy grande. No sé si las personas que estén aficionadas recuerdan, fue cuando hubo un boom muy grande por este evento que fue la muerte de Superman. Entonces, Claro. había un furor muy fuerte por eso. Y fíjate que ahí descubrí grandes artistas, precisamente, dibujantes que hacían cosas impresionantes, y me empezó a gustar. ¿Cómo vivió tu papá ese tránsito? Es decir, de llevarte al MUNAL y al Museo Cuevas Ujú. a que su hijo decidiera que sí, que su talento para el dibujo se iba a trasladar a este formato, ¿no?, popular, ¿no?, fuertemente popular. Claro, mira, no más, o sea, mi padre fue el que me puso la semilla, pero Ya. yo me volví un muchacho rebelde, y fíjate que yo era de esos que me salía al cine. Me quedaban cerca varios cines porque yo vivía cerca del centro. Entonces era cada jueves, miércoles o sábado me iba yo solo. Y así lo mismo hice la pintura y el arte. Me escapaba yo y me iba. Mi padre eso sí te puedo decir, que estaba muy contento de que yo tuviera esas inclinaciones y esos gustos, porque yo le contaba cuando regresaba de una película o de ver una obra de Saturnino Ranco, cosa parecida. Entonces, para él fue un gran gusto. Sobre todo, él no nos exigía nada más que fuéramos felices haciendo lo que nos gustara. Nunca fue de haz una gran carrera, o él quería que fuéramos felices sus hijos. Acabas la preparatoria y te das cuenta que tienes literalmente en las manos Ujú. una profesión.
Ahora una Así. cosa es descubrirlo y otra cosa es abrazar la profesión. ¿En Ajá. qué momento empezaste a convertirte ya profesionalmente en un dibujante de cómics? Eso es muy interesante, fíjate, porque, y eso yo supongo que debe ser un fenómeno que ocurre hasta el momento. Cuando uno es muy joven, generalmente inexperto, hay personas que a veces como que te toman muy a la ligera y aprovechan mucho esa inocencia. Entonces, como que te exigen cosas y trabajos y a veces la paga es realmente lo que a veces uno no recibe o es remunerado de la manera correcta. Pero sí te puedo decir que entre esos primeros trabajos que venían de personas que te pedían algún diseño, algún personaje, yo, yo creo que ahí empecé en esas cosas. Más sin embargo, te podría decir que el primer trabajo profesional que hice de cómic fue haciendo un número para una revista que se hacía del Tinieblas en aquel tiempo. Ok. Sí, ese trabajo fue gracias a un amigo que fue un maestro también para mí del cómic y es un excelente storyboardista, el señor Jorge Mercado. Él me hizo el favor de hacerme y acercarme a mis primeros trabajos tanto en publicidad como en cómic. Ahora, en esos años 90 a los que estabas haciendo referencia, nos acercamos al 2000, la manga Ujú. también tiene un éxito enorme entre las Todo, generaciones más jóvenes. Y tú así decides es. también explorar la manga como lienzo, como plataforma para tu propio arte. ¿Cómo te encuentras con la manga y cuándo te arrojas a ese formato? Claro, es que me hace recordar tantas cosas de aquel tiempo porque mira, yo recuerdo que los VHS eran nuestro YouTube de aquel tiempo, ¿no? Entonces sí, Los, ibas a los, así, a buscar. Y ahí fue donde empecé a conocer el anime y sobre en todo, los VHS, en los videos. sí, exactamente. Ahí conocí lo primero que era de esta cultura de gráfica oriental japonesa. Lo primero que vi fue Akira o Alita Battle Angel, ese tipo de cosas. Y los mangas como tal, los tomos, llegaron un poquito más, o sea, en ese tiempo pero era más difícil conseguirlos porque era una importación pues de Japón, ¿no? Lo que sí los que eran muy fans, eso fue la fortuna de tener muchos amigos que tenían esa afición muy fuerte, entonces empecé a leer algunos cómics. Sabes que los 90 fueron muy importantes porque se vino como la vertiente entre el cómic y la gráfica norteamericana y la oriental con Japón. Entonces se desarrolló como estilos muy mezclados. Ah. Yo provengo precisamente de esa eh, Ahora, los 2000 y el siglo, fusión. ¿no? El siglo XX trae, levanta a las grandes compañías de cómics, ¿no? DC, Marvel, en fin, y Sí, también toda la tradición japonesa, ¿no? Con el viaje de Chihiro, en fin. De pronto el cine hace que hay una nueva proyección para el cómic. así Y es. ahí te toca vivir esa curva, esa ola que lleva para arriba a muchos de ustedes. Ujú. ¿Cómo te sentiste cuando saliste del papel para entrar al filme, digamos, No, a sí, la sí. celulosa? Pues mira, como al ser partícipe, eh, como te decía, mira, yo empecé en el año 2000 y aún no era el boom tan grande del cine y en los cómics, pero había, o sea, digamos que para mí era una vibra muy inspiradora, había mucha energía que yo sentía con respecto a ese rebote que yo veía en la pantalla. Con los años he tenido la oportunidad de participar en historias, en particular de Deadpool, donde alguna historia que yo hice y algunos detalles que yo desarrollé en la máscara de Deadpool en mi concepto gráfico se tomaron para la película. Entonces, personalmente es un impacto muy fuerte de ir a la sala porque voy como cualquier persona esperando divertirme y cuando veo esos detalles, me quedo frío porque Ah, te juro que no sabía que se había tomado esas tus partes. pinceladas en frente de ti como Exactamente. espejo, ¿no? Y eso fue increíble porque al conectar con el escritor en una convención aquí en México, en la Mole,
platiqué con el escritor y me comentó que él estuvo en la mesa de trabajo de la película y entonces me decía cómo se había desarrollado pues la integración de ese tipo de detalles gráficos y eso, él en el sentido de la historia, porque de parte de él se tomó parte del guión de un tomo que hicimos y cómo esos detalles gráficos se tomaban también en la escultura pues de la máscara, ¿no? Entonces son cosas que te impresionan, de verdad que es Sí. Ya te iba cosas que yo a valen oro. preguntar quién era el personaje favorito que has dibujado. Sí, ¿Ya claro, me lo respondiste, Deadpool? ¿O habría algún otro que te...? Sí. sí, claro, definitivamente. Mira, me gustan, es increíble, por ejemplo, en el universo Marvel, pues todos sabemos que hay infinidad de personajes, caracteres de todas las cualidades, etnias, tipos físicos y dimensionales, ¿no? Pero el caso específico de Deadpool, para mí le tengo mucho cariño. Wolverine también es un personaje, yo diría que en general a mí los personajes que son Ambiguos moralmente. antihéroes, Ajá. exactamente. Los chicos buenos me caen bien y se me hace muy bonita su Pero experiencia, pero yo Wolverine, Deadpool, te cae mejor. me identifico más con ese tipo de personajes Tampoco el ambivalentes. malvado, el guasón, no es lo tuyo. No, tampoco. No. No. Y Superman Batman tampoco. sería. No, exactamente, Batman. Yo era más como que me gustaba el Pato Lucas que en vez de Bugs Bunny, ¿no? O de Mickey Mouse. Sí, exactamente. A mí me gustaban más siempre los personajes O más sea, el muchacho grises. rebelde del centro que a escondidas compraba videos VHS, que se iba al cine 5 veces, que Ese. sigue estando presente en tu dibujo. Pues sí, no lo he perdido. Y eso es, yo creo que fíjate que a veces uno cuando piensa que al tener un trabajo va a madurar, pues yo nunca tuve esa oportunidad de madurar en un trabajo. Pero mira Seguí que tu siendo, trabajo ha madurado y te ha llevado lejos. sí, sí, eso sí es una lucha muy cotidiana, la de esforzarme a mejorar cada vez, a consolidar una narrativa más clara, a obtener partes de la gráfica más importantes, el claroscuro, tú sabes, la composición, la lectura, eso me enfoco mucho, pero sí, en realidad es un juego para mí todos los días hacer y desarrollar una página y un cómic. Pues cuántos chicos, cuántas chicas que nos están escuchando hoy les encantaría no madurar, como dices tú. Pues en Y ese aspecto, a la edad en donde uno se vuelve supuestamente gente seria, no solamente seguir leyendo cómics, sino sí, hacerlos, sí. ¿no? Construirlos. Paco, muchísimas gracias por acompañarnos aquí No, en No al hay lugar común. contrario. Paco Medina, dibujante mexicano, exitosísimo. Y bueno, pues hasta la siguiente conversación. Muchas gracias, Ricardo Rafael. Te mando un abrazo y de verdad, eres el mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande. Nos vemos próximo sábado, mismo horario, aquí en ADN 40. No hay lugar común.